presento aquí con imágenes de nubes de naturaleza multiforme que interactúan interpenetrando, intertransformándose, intercreando. Hablaré de ellos en contextos de lo que aquí llamo acción social, para no hablar de intervención social en un sentido colonial, de los grupos dominantes que somos, sino de una coexistencia, copenetración y co-creación. Bueno, entonces comienzo la presentación discutiendo la cuestión epistemológica. Luego, la forma en que tratamos las disciplinas y el contexto de lo que llamamos cruce, que hacemos a través de la comunicación. Presentamos brevemente lo que entendemos por ecología de los sentidos y terminamos discutiendo el camino metodológico de la dinámica progresiva de acciones y la responsabilidad ético-moral de los investigadores como agentes de transformación. Como todos saben, la adopción de un enfoque epistemológico proviene de la creencia en cómo entendemos el mundo y cómo entendemos la posibilidad del conocimiento. En pocas palabras, podríamos hablar de creencias en la posibilidad de la objetividad. Por ejemplo, creer que medir comportamientos en redes sociales en la Internet permite comprender los sujetos. Creencias en su negación de que solo la subjetividad puede leer los eventos del mundo. Por ejemplo, por no creer que medir comportamientos sea posible, solamente busco comprender las percepciones, actitudes, etcétera, de los sujetos en interacción. Hay una tercera manera, puedo creer en la disolución entre ambos campos, objetivo y subjetivo, según una posición fenomenológica. En este caso, no creo ni en la objetividad ni en la subjetividad, adopto una posición holista. O, finalmente, creo en la adopción de una mirada interaccionista que sin desconocer la preexistencia de los objetos en el mundo, los interpreta en la relación subjetiva que establecen con nuestro cuerpo a través de cogniciones, afectos, juicios. Por ejemplo, estudiar interacciones en la Internet tomando en cuenta tanto aspectos objetivos, por ejemplo, las tecnologías, la materialidad de las conexiones con las máquinas, cuanto subjetivos, que son los contenidos que cambiamos con los otros por este medio. Nos colocamos de esta manera en la posición interaccionista, porque nos parece la que mejor nos permite problematizar las creencias epistemológicas en el sentido de cuestionar el rol histórico resultante de la creación de disciplinas científicas. Entendemos que éstas terminaron desterrando el conocimiento cotidiano como un campo de valor real, concreto y práctico, pero que debe ser considerado. Entonces, yo quiero resaltar aquí, de un lado, que la posición epistemológica de un investigador es siempre una creencia. Él cree que esta posición es mejor. Nada puede probar que sea realmente mejor, sino que es una creencia. Entonces, la creencia no está solamente en la religión, pero está también en la manera como nos colocamos en la ciencia. En segundo lugar, quiero resaltar que las fronteras entre la ciencia y los saberes cotidianos no pueden ser tan separadas como la tradición académica construyó estas relaciones. En este sentido, la pregunta que siempre cuestionó mi pensamiento fue la siguiente:
Si bien el desarrollo de especializaciones es necesario para comprender mejor aspectos del mundo, de la vida y de las interrelaciones, ¿por qué las academias científicas tienen tanta resistencia para traspasar los muros de las disciplinas? Partimos de la idea de que para ser posible, las disciplinas tienen de ser pensadas, y para así pensar en ellas es necesario intercambiar ideas sobre ellas. Para intercambiar ideas es necesario sumergirse en el campo de los lenguajes y de la comunicación. Si todo necesita ser comunicado para existir, no sería la comunicación la base de todo, no sería necesario llevar en cuenta todos los conocimientos científicos como los saberes del cotidiano. Es un punto muy simple. Sin lenguaje, sin comunicación, no se puede ni mismo construir una ciencia. Llegamos entonces a la conclusión de que el traspaso de las disciplinas y el cuestionamiento de los muros epistemológicos solo podría lograrse si entendemos la comunicación como un proceso previo a cualquier posibilidad de su construcción. La comunicación traspasa lo científico y el saber popular. El cruce epistemológico disciplinario, por consiguiente, solo podía pensarse a través de la comunicación. Más aún, pensar en él como un proceso orgánico simbólico que está en constante cambio. Así es como llegamos a la idea de ecología de los sentidos. Nubes. Aparecen, desaparecen, vuelven, pueden ser ligeras, transportadas, multiformes, siempre cambiando, interactuando, interpenetrando. Metafóricamente, podríamos imaginar las ecologías de los sentidos, nuestros pensamientos y las interacciones de nuestros pensamientos con los pensamientos de los otros, como dinámicas nebulosas, brumosas del espíritu. Se manifiestan como sentidos producidos por el cuerpo en sus interacciones con otros seres en el entorno natural. Se incluye como haciendo parte de los cuerpos las manifestaciones de los múltiples lenguajes, orales, escritos, táctiles, audiovisuales. Cuando yo pienso en lenguaje, no pienso en el lenguaje hablado de la lengua, de las lenguas, pero también todas las manifestaciones que yo comprendo como siendo lenguaje, de los colores, de los movimientos, táctiles, escritos, todo. Bueno, las ecologías de los sentidos son sistemas que para mí son orgánicos y simbólicos al mismo tiempo, que se constituyen al mismo tiempo en el medio natural y en el medio sociocultural y expresan imágenes del mundo del sujeto. Así, un indígena americano tiene ecologías de sentidos muy diversas de un catalán en Barcelona o un chino en Shanghai. Las imágenes del mundo de cada persona son producidas por estructuras cognitivas y afectivas que se construyen a lo largo de la vida, las cuales despiertan su conciencia en base a su voluntad y elecciones ético-morales, dentro de los límites de sus condiciones materiales concretas de existencia, como bien puntuó Marx. Un indígena latinoamericano juzgaría cambios económicos internacionales de manera distinta de un catalán universitario o de un chino campesino. Cuando en interacción, estas imágenes de mundo pueden ser o no mediadas por lentes tecnológicos
produciendo configuraciones de sentido complejas, colectivas. Cuando hablamos de interacciones en redes sociales, que son lentes tecnológicos, por ejemplo, las posibilidades de comunicación dependen de las complejidades de todos los involucrados. El involucrado no en el sentido de un sujeto en sí mismo, pero un sujeto que está en un ambiente natural. Unos están en el desierto, otros en la floresta, otros en una ciudad poluida. Las culturas son distintas. Todo esto afecta no solamente el medio ambiente, pero el medio cultural, y no se puede separar uno del otro, porque las culturas normalmente, ellas son espejos de la situación ambiental donde están involucradas las personas. Las diferencias que las ecologías de los sentidos tienen con las nubes es que la energía que las mueve proviene de adentro, de los sujetos, y no de afuera, de los vientos, aunque estén en un mundo objetivo natural, material. Yo lo llamo, utilizando una junción de dos palabras griegas, yo digo que son holosmeros, o todo más partes, que manifiestan una naturaleza, una naturaleza más cultura humana. O sea, la naturaleza social de los humanos es al mismo tiempo cultura, es al mismo tiempo cultural. Son procesos dinámicos integrados. Cuando estudiamos o cuando leemos los estudios de primatólogos, vemos que en muchos casos ciertos primatas como los chimpancés, ellos tienen comportamientos que son culturales, que están muy cerca de los nuestros. Entonces es necesario cuestionar esta división que se construyó entre la naturaleza y la cultura, como si una no tuviera nada con la otra en el mundo de los animales. Especialmente hablamos acá de los seres humanos. Además de la comprensión de estas dos dimensiones juntas, estos procesos deben ser comprendidos como estructuramiento o estructura más funcionamiento, o sea, estructuras que en los intercambios funcionan en sí mismas y en interacción con el mundo. Mi intención acá es alejarme de la idea del estructuralismo en sí mismo, del funcionalismo en sí mismo, considerando que las dos posiciones tienen sentido, pero no en sí mismas. Una tiene que ser comprendida con la otra. En resumen, en transformación permanente y dinámica, estos procesos son producidos por la comunicación y producen interacciones. Estas se configuran en los entornos naturales y sociopolítico-económico-culturales, marcando los límites de los campos de lo vivir en las existencias. Así que están moldeados por procesos tanto orgánicos como socioculturales, y trabajamos con una idea que surge de la idea de construcción para embarcarnos en la noción de amoldar, de interpenetrar de manera fluida y plástica. O sea, la idea que conocemos de Piaget, Vygotsky, de la construcción, yo creo que debe ser extendida, ampliada, para una idea de amoldar, interpenetrar de manera fluida y plástica. Esta interpenetración de las ecologías de los sentidos producen infinitas construcciones cognitivo-afectivas
que posibilitan juicios acordes a los vividos de cada uno en la cultura. Estos pueden surgir en circunstancias analógicas de la existencia, donde estructuramientos múltiples pueden interferir. Por ejemplo, una interfaz puede generar ciertos tipos de posibilidades de comunicación. Los mensajes por Twitter de Trump no se discuten argumentativamente, aunque sea posible contestar. El libro se lee solo, pero puede generar otros tipos de interacciones en presencia o en el mundo virtual. Una asada no puede generar intercambios virtuales, pero puede generar conversaciones entre campesinos. En ese sentido, consideramos las herramientas como filtros, como lentes a través de los cuales se coproducen ecologías de los sentidos. O sea, su utilización cambia la manera como las interacciones manifiestan los sentidos existenciales de los participantes de un cambio sociocultural. Yo hablo de herramienta un poco en el sentido de la escuela socioconstructivista, sociocultural de Vygotsky. Bueno, en la práctica de la investigación, pensar en la comunicación como un mecanismo esencial de las ecologías de los sentidos que producen infinitas configuraciones de sentidos, nos lleva a considerarla como el fundamento de una desepistemologización, o sea, destruir la epistemología. Es decir, una herramienta que rompe los límites de lo instituido como conocimiento, como ciencia, abriendo su campo a todo conocimiento tácito y popular. Esto yo lo digo porque toda la tradición que llevó a la construcción de las universidades, ellas vienen de una idea muy precisa de lo que es conocer, episteme en griego. Esta manera de conocer que construyó la idea de la ciencia es una manera de mirada al mundo que es occidental, no es la misma de otros pueblos, de los pueblos dominados, de los pueblos colonizados. Entonces tenemos que quebrar un poco este fundamento epistemológico de la sociedad occidental para caminar para una desepistemologización, tener en cuenta saberes populares que la ciencia normalmente excluye. Así, los conocimientos tácitos y explícitos, populares y científicos, revelan tener el mismo fundamento. Tanto uno cuanto el otro, unos y los otros, necesitan de la comunicación para que puedan existir. Y este fundamento, yo repito, es la comunicación. La consecuencia es que el cruce no es solo epistemológico, sino también disciplinario, lo que nos lleva a considerar la idea de que es necesario desdisciplinarizar para derribar los muros creados de la epistemología occidental greco-romana en la dirección de una integración de los saberes de lo vivido. Desdisciplinarizar no es interdisciplinarizar entre disciplinas, ni multidisciplinarizar, disciplinas juntas, más transdisciplinarizar. Necesitamos buscar formas de integrar los procedimientos científicos al conocimiento popular, que no es caracterizado como disciplinar. Lo que se sigue de lo que acabamos de explicar desde un punto de vista epistemológico es reconsiderar la metodología en términos de su origen etimológico, mismo que sea un paradojo de intentar demolir la epistemología y guardar la idea de métodos de los griegos, pero entre los griegos, método significa caminar por una senda.
dejar un lugar para llegar al otro. En esta medida, todo caminar es una acción que no puede separarse del mundo donde se desarrolla. No se puede separar la acción de caminar con el camino. Él puede ser un camino, una calle, puede ser una montaña, puede ser un camino acuático, puede ser, los caminos varían mucho. En esta medida, todo caminar es una acción que no se puede separar del mundo donde se desarrolla, y cuando el camino involucra a otras personas, es necesariamente conjunto, colectivo, compartido. En nuestras investigaciones, trabajamos con métodos activos, como la investigación acción, que es muy utilizada en educación. Yo tengo mi tradición académica greco-romana, integró en mi formación las ideas de Piaget, de Vygotsky, de Kurt Lewin, de la psicología social de los grupos, la psicología de los grupos, y Moscovici con sus ideas de representación social, que son en cierta medida una evolución de las ideas de Piaget. Y para concluir, queremos subrayar que entender los intercambios humanos desde la comunicación como base requiere aceptar que todas las interacciones son territorios simbólicos de intercambios éticos. Las acciones comunicativas en la educación, en el mundo de la cultura, en la academia, en las instituciones de salud, economía, etcétera, demandan actitudes, acciones y tienen consecuencias ético-políticas. Siempre todo que hacemos pasa por el lenguaje, y cuando decimos alguna cosa a alguien, estamos implícitamente pasando algo que tiene relación con nuestros juicios éticos. Lo que hacemos en ciencia o en el mundo siempre tiene consecuencias. Podemos decir que pensar en la existencia como universos nublados de sentidos en interacción es reconocer que el camino metodológico es siempre de acción, es siempre ético-político. Yo no quiero hablar de las ciencias exactas acá, pero en las ciencias de la salud, en las ciencias humanas y sociales, siempre lo que decidimos hacer tiene un resultado, una consecuencia ética, porque todo acto de comunicación es un acto ético, moral. Entonces, gracias, era esto que quería pasar a ustedes, y yo voy a volver al grupo para que puedan hacer preguntas si las tienen. Déjame hacer acá. Gracias, Milton. Muchísimas ¿Estoy de gracias. vuelta o no? Estoy de Sí, vuelta. estamos todos aquí. Muchas gracias. Se fueron Por incorporando otras personas. Bienvenidas y bienvenidos a todos. Tengo que decir que estaba entretenida al inicio y yo había acordado con Milton y con los que estaban aquí al principio que iba a grabar y estoy grabando. Entonces, que si alguien tiene algún inconveniente me lo haga saber y yo ahí le disimulo su nombre. Creo que no va a quedar porque me parece que al grabar la conferencia eso se quita, pero bueno, me parece que merece la pena compartirlo. Quería hacerlo porque me entretuve, estaba entusiasmada y no lo hice explícito. Entonces, bueno, Milton, muchísimas gracias por tus palabras, ¿no? Que nos ha dejado así como pensando. A mí por lo menos tengo aquí algunos apuntes, pero doy la palabra a los participantes para que expresen sus opiniones y preguntas. Adelante. Francés. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, Milton. Quería preguntarte... ¿Cómo? Buenas tardes. Vale, perdón. Quería preguntarte si tú crees que un paso para llegar a este vencimiento de los muros, a este surpaso,
sería el cambio, y perdón que me llaman, sería el cambio de, o el ya no hacer asignaturas en el curso escolar. Así un paso para ello sería el no hacer materias y ya abogar más por proyectos y servicios a la comunidad. ¿Cómo ves esa alternativa? O sea, el dejar de hacer matemáticas como hago a esta hora de matemáticas, ahora hago castellano y el hacer, ¿no? Sí, sí, claro. En verdad, la idea de destruir estos muros ya se hace en algunos ambientes educacionales. Yo creo que si yo estuviera en la escuela fundamental, primaria o secundaria como Merlí, su clase de filosofía, en verdad yo trabajaría con temáticas. Yo creo que una escuela puede escoger temas transversales que puedan ser interesantes a los estudiantes, y dentro de este tema más grande, que puede ser un tema contemporáneo, actualmente, por ejemplo, la pandemia, y los maestros especialistas en diferentes disciplinas, ellos pueden trabajar su mirada dentro de este tema. Entonces, en una pandemia se puede, por ejemplo, un maestro de español o portugués o inglés puede trabajar con textos que son publicados en periódicos para trabajar con los estudiantes sobre lo que pasa. Los profesores de ciencias pueden explicar cómo funciona el virus, qué son virus, qué es la inmunidad, estas cosas, y así por adelante. Yo creo que la idea de trabajar por proyecto es muy buena. Yo creo que es una manera efectivamente de destruir un poco estos muros. Pero los muros son muy difíciles si van a un encuentro. Yo imagino que en la Universidad Autónoma de Barcelona también haga disputas entre las disciplinas en las instancias superiores, porque eso se pasa en todas las universidades del mundo. Muchas gracias. Gracias, Milton. ¿Qué más? Jaime Faure. Jaime. ¿Quieres preguntar o solo un comentario? Porque veo por el chat. Sí, es que es una pregunta, pero estoy en un carro, entonces no puedo poner la cámara. Si quieren la puedo hacer igual. No, o si no la pueden leer sí, por... sí, No hay ningún puedes problema. hacerlo, ningún problema. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Sí, Ah, se ya, escucha perfecto. bien. Gracias, Jan. Sí, no, bueno, quería agradecerle a Milton por la presentación. Me parece que es un súper buen aporte poder escuchar presentaciones de este nivel, así que agradecerle. Y la pregunta que quería hacerte era si hay algún elemento desde el punto de vista metodológico que nos ayude a capturar, o si es que hay, ¿no?, aspectos que estén fuera de los campos de sentido, es decir, algo que no esté en el lenguaje. ¿Es relevante desde el punto de vista de la subjetividad, desde la perspectiva que estás presentando, o todo tiene que estar clausurado en el lenguaje? Yo no sé si yo comprendí la pregunta, pero yo creo que depende del tipo de acción que nosotros tenemos. Una cosa, por ejemplo, si somos maestros, otra si somos investigadores, otra si somos artistas. La idea que yo tengo es que yo creo que tengo que hablar de lo que me llevó a pensar esta idea. Es que en las teorías psicológicas generalmente se habla mucho de la cognición, o sea, los mecanismos que producen nuestra racionalidad, como nosotros pensamos, cómo el cerebro funciona en función de los deseos, de la voluntad. Nosotros tenemos también nuestros
la psicología también, hay una psicología que habla específicamente de los afectos. Algunos van por una parte que es extremadamente biológica, en cuanto otros van para una idea más simbólica como los psicoanalistas. Pero la psicología y la idea de educación, de aprender, está siempre ligada con los movimientos cognitivos y los movimientos afectivos. Pero para que se pueda exprimir las ideas y los sentimientos, nosotros tenemos que pasar por el lenguaje. El lenguaje, en primer lugar, es el lenguaje de esta capacidad de estructuración, de simbolización del ser humano, que es una dimensión, pero no es la única. Estuve en un encuentro de investigación esta semana con una profesora publicitaria que hice una investigación para intentar contestar tu cuestión, que hice una investigación con estudiantes de la escuela secundaria, el inicio de la escuela secundaria, les preguntó lo que era la publicidad para ellos. Ellos no sabían decir, estudiantes de escuelas tanto de sectores más ricos y más pobres de la ciudad de Río de Janeiro, no sabían lo que quería decir. Cuando ella les preguntó si se acordaban de alguna pieza publicitaria, decían que no se acordaban de nada. Y pidió que dibujar, ¿cómo se dice esto en español? Les pidió para dibujar cuestiones. Yo no me acuerdo exactamente cuál fue el tema que ella dio, pero pidió a los estudiantes que para dibujar producciones publicitarias. Ellos que decían que no conocían, que no tenían influencia de ninguna. Y casi todos los dibujos de los estudiantes tenían alusiones a McDonald's, a otros tipos de fast food. De esta manera la manera que estaban comunicando sus ideas pasaba por una representación, en este caso, audiovisual, es un otro lenguaje. Entonces, cuando nosotros tenemos interacciones con las cosas del mundo, nuestras interacciones no son basadas solamente en el momento exacto en que esta interacción se pasando. Nosotros acá estamos todos mirando una pantalla de computadora que tiene la misma configuración visual. Esta configuración seguramente tiene una influencia en la manera como yo pienso en pasar una idea y como ustedes piensan o reciben las ideas que están siendo pasadas. Yo no tengo, en este momento una investigación precisa para discutir con ustedes sobre esto, pero el vivido va más allá de que el lenguaje. Yo no sé si yo creo que yo no estoy contestando su cuestión, pero quería solamente decir que no importa en cuál tipo de acción que nosotros estemos involucrados, estamos comunicando. Y la comunicación, ella no es solamente esta que se habla. Hay un campo más largo que esto. Una persona que está en la educación como ustedes no pueden pensar que enseñar es pasar contenidos
del lenguaje lingüístico solamente, porque para pasar este lenguaje, estas ideas, necesitan estrategias que van más allá del dicho, de lo que se dice. Es necesario otros tipos yo no digo de intervención, porque es necesario que nosotros estemos conscientes de que la comunicación es lo que forma las imágenes del mundo de las personas. Las imágenes que hacen de lo que estoy diciendo no son las imágenes que yo tengo de lo que yo digo. Es en nuestra interacción que estas imágenes se construyen. En el campo de la educación, como en todos los campos de acción, toda acción tiene este juego entre aquellos que están pasando las ideas y los que están recibiendo, pero esto no es una cosa como emite, recibe, pero es una mistura, como las nubes. Cuando estoy hablando, cada palabra construye una representación que no es la misma para todos ustedes. Cuando yo hablo de nube, tal vez ustedes se acuerden del nube que yo presenté en el PowerPoint, pero los nubes no son solamente estos. Yo tengo mis nubes, ustedes tienen la de ustedes. Entonces, esta complejidad de la comunicación que necesitamos tener una sensibilidad para poder trabajar como educadores, pero también como investigadores, porque en una relación de investigación, las relaciones entre los investigadores y los investigados no son neutras. Ellas se construyen de una manera de acción-reacción simbólicas que van, por ejemplo, en el acto de una entrevista, van se desarrollando. Entonces, la idea de ecología de los sentidos es más para que estemos atentos a esta complejidad en los campos de acción. Sí. Gracias, Milton. Has dado casi que otra conferencia ahí con esto, ¿no? Madre mía. Yo no sé si Jaime está contento de lo Jaime. Sí, gracias, Milton. Sí, Seguro seguro. tendremos espacio para conversar. No, aquí hay que pensarse el concepto de competencia comunicativa, ese es aquí es otra cosa, ¿no? Pero ya sí que aceptamos esta, ¿no? Propuesta de comunicación desde la ecología de los sentidos, la competencia comunicativa, proveer, pues, que la que yo manejo también merece revisión. Hay dos personas que tienen preguntas, Natalia Silva y Miriela Cárdenas. Entonces tienen palabra Natalia y después Miriela. Gracias. Bueno, hola a todas, a todos. Hola, Hola. Mil, gracias por tu experiencia. Yo creo que es bueno escuchar a gente de Sudamérica también que viene un poco con esto, ¿no? Con el diálogo de saberes. Justo hablaba con una compañera hace poco de la mirada como bien eurocentrista que puede haber en el doctorado, que yo creo que no es con mala intención, sino que se valía un tipo de conocimiento que es muy racional por sobre otras formas de saber y otras epistemologías que están más invisibilizadas y que yo creo que en el último tiempo se han tratado de visibilizar más. Buenaventura Santos ha trabajado algo de eso y varias gente también en Latinoamérica. Entonces, gracias también porque algo de lo que dijiste de este cruce disciplinario y de derrumbar los muros de la academia me abre esas reflexiones también, ¿no? Y quería porque tú nos haces una propuesta bien teórica ahora, y como camino metodológico nos presenta la investigación-acción.
Entonces quería saber algo con la respuesta de Francés y de Jaime ha respondido, pero ¿cómo lo han ido investigando ustedes para integrar estos tipos de conocimientos o de momento está solo en lo teórico? ¿Qué experiencias has desarrollado tú o qué otras experiencias puedes conocer en Sudamérica? O si esto es como, no sé, hacer dialogar a Vygotsky con como edición indígena, a lo mejor me estoy así ampliando y haciendo conexiones, pero no sé si hay alguien que ha hecho esos tipos de trabajo, porque yo creo que no están tan alejados tampoco. Entonces, como, no sé, lo dejo ahí porque son las reflexiones que se me vinieron con la conferencia. Bueno, hay muchas cosas para hablaste de varios aspectos, ¿no? Entonces yo no sé si se puede hablar rápidamente de todos ellos. Lo que tal vez pueda decir de un lado es que la idea misma de hablar de epistemología es una colonización. Porque para los pueblos americanos originales, por ejemplo, ancestrales, esta palabra no existía. La idea de conocimiento que separado de la creencia, que es la idea de los griegos, no hace sentido para los pueblos originales ancestrales, no solamente de Latinoamérica, pero de otros continentes. En verdad, el problema filosófico de la contestación tiene que ser más profundo lo que simplemente hablamos de una epistemología indígena, por ejemplo. Esto sería como colonizar los pueblos indígenas para hacer su propia epistemología, cuando para ellos originalmente eso no hace ningún sentido. Evidentemente que nosotros vivimos en un planeta que yo soy muy, yo tengo mucha proximidad con la idea misma de la biología, porque yo veo el mundo simbólico como el mundo de los organismos, las células, las bacterias, los virus, todo. La vida orgánica es una vida de lucha entre varios organismos. En el mundo de las ideas, nosotros tenemos la misma cosa, nosotros tenemos una lucha, unas disputas de ideas. Ciertas ideas de ciertos pueblos que crecieron virulentamente, de una manera virulenta en el planeta, ellos pasan a controlar el conjunto del universo simbólico, no solamente del universo orgánico. Yo estoy hablando que estamos viviendo en una civilización dominante, muy difícil salir de este dominio. Las maneras son las resistencias, pero las resistencias, por ejemplo, al modelo epistemológico occidental, es imposible de salir de esto y tenemos que hablar de epistemología indígena, por ejemplo. Esto para decir que tenemos que llegar a nuevas guerras bárbaras contemporáneas. Yo uso mucho esta idea de guerra bárbara contemporánea porque los bárbaros, ellos destruyeron el imperio romano, pero ellos lo destruyeron y quedaron en su lugar haciendo la misma cosa que los romanos hacían antes, porque es de la naturaleza del hombre esto, la violencia, el dominio, no podemos salir de esto, son solamente las luchas que son políticas, económicas, culturales, pueden hacer cambios significativos en las academias para que ellas consideren otros tipos de conocimientos. En nuestro programa de posgrado, nosotros tenemos yo tengo algunos colegas, yo no trabajo exactamente con esto, pero tenemos algunos colegas que trabajan con esta cuestionamiento de lo que sea el saber. Hicieron mismo una lucha en la Universidad Federal del Río para aceptar los mestres indígenas
en las bancas de doctorado y maestría. No lo aceptaron aún. Lo aceptaron, ellos pueden adentrar, pero no pueden evaluar. Es un paso, pero hablaste de muchas cuestiones, pero esto es lo que puedo decir en poco tiempo, porque el tiempo pasa. Gracias, Natalia y Hamilton. Natalia, ¿sí? ¿Satisfecha? Bien. Entonces, Miriela. Sí, muy buenas tardes. Bueno, primeramente, igual agradecerle al doctor Milton por su presentación. Creo que has entregado una riqueza de conocimiento y has abierto muchas puertas a las preguntas y a las inquietudes que nosotros tenemos, no solamente las que te vamos a hacer, sino las que podrán venir en nuestra investigación. Bueno, en la respuesta que le dabas a Natalia, hablas del simbolismo y de hecho mi pregunta tiene que ver con esto. Mi pregunta es, ¿el simbolismo es heredado o creado? Y a raíz de eso, ¿cómo esto individualiza la comunicación entre las generaciones, en específico entre los profesores y los estudiantes? Yo tengo una formación piagesiana. Entonces yo no puedo concebir una idea de conocimiento que no sea un proceso de creación. Entonces la simbolización siempre se pasa a través del tiempo en procesos, ¿no? Y por tanto, no se puede decir que la simbolización sea innata, pero la posibilidad de simbolizar sí es innata. Existen primatas que tienen capacidad de simbolización. Hay estudios muy interesantes que fueron hechos en Estados Unidos, en Inglaterra, por primatólogos como Savage Humboldt, que es una primatóloga americana, que trabaja con bonobos, con los primatas. Bonobos son parecidos con los chimpancés, pero son distintos. Los bonobos tienen capacidad de simbolización. Ella construyó, por ejemplo, tablas con símbolos que ellos aprendieron. Y ellos aprendieron de manera a poder hacer una comunicación interespecie. Yo no me acuerdo, son símbolos que no puedo, bueno, por ejemplo, el símbolo de una cosa así, que para el bonobo significa una casa, un hogar. ¿Ah? Ellos hacen con los investigadores, hicieron experimentos en que los bonobos describían en la arena lo que querían decir que estaban. Es verdad que hicieron un trabajo de aprendizaje, de entrenamiento, para llegar a este punto. Pero es solamente para decir que la simbolización es una posibilidad genética que no está presente solamente en los seres humanos, pero en otras especies animales. Esto incluye también ciertos pájaros. Yo sé que tienen pájaros, primatas, especialmente, que tienen esta capacidad. Yo creo mismo que un perro tiene capacidad de simbolización. Cuando él, con un hueso, lo enterra en su casa, y después de 6 meses se acuerda y va a buscar. Eso es un proceso de simbolización. Entonces la simbolización está vinculada a la memoria y a los procesos de aprendizaje. Es una capacidad innata, pero el símbolo no es innato. La posibilidad de simbolizar es una capacidad animal, pero la simbolización no es, por eso que yo soy interaccionista. Es una cosa que se construye en el vivido, en el proceso de vida. En esta construcción
la capacidad puede o no puede ocurrir, se pasar. Esto depende del medio ambiente, depende del medio social y económico. En el caso de los seres humanos, porque hay muchos tipos de simbolización. Hay simbolizaciones más sencillas, más complejas. Si tiene, por ejemplo, un Habermas, que es un filósofo que es capaz de escribir 3 páginas en un solo párrafo. El mismo pensamiento. Es una capacidad de simbolización de lenguaje extraordinaria. Entonces, las posibilidades de realización de esta capacidad son distintas y esto depende de cada uno de su posibilidad. Esa es la primera parte de su cuestión. La segunda decía... La segunda era cómo esto individualiza la comunicación. Este simbolismo individualiza la comunicación entre las generaciones, en específico entre el profesor y el estudiante. Más o menos. No, porque hay 2 cosas en tu cuestión. Una, la cuestión de la individualización. Lo que se simboliza es siempre en el mundo, está en la colectividad. Aunque yo simbolice con mi cerebro, y esto lo puedo decir, esto es personal, es a mí, siempre se construye en el contexto ambiental y social. Por ejemplo, a veces nos acordamos de nuestra madre porque miramos una casa. Y si pregunta, ¿por qué me acordé de mi madre ahora? Es porque la casa está pintada de amarillo, es del color, un amarillo exactamente el color de un pantalón que mi madre utilizaba y yo me acuerdo de mi madre. Este tipo de simbolización, de proceso simbólico, es personal, pero el contexto de la construcción de este símbolo es social, porque fue con mi madre. Es siempre la simbolización es social, los intercambios son sociales. Existe el aparato orgánico de los cuerpos que permite la capacidad de simbolización y la construcción de símbolos que son de nosotros, de nuestros cerebros, pero estos están conectados con la vida, con el todo de la vida. Cuando se llega a la cuestión más específica sobre la educación que dijiste, solo para terminar. Entre los profesores y los estudiantes, la comunicación. Entre el profesor y los estudiantes, el profesor siempre tendrá una construcción que es muy distinta de los estudiantes y cada estudiante tendrá una construcción simbólica muy distinta de sus amigos, sus colegas. Es por eso que hay peleas, hay problemas, hay el desafío de los maestros, hablando a ustedes que están en un programa de psicología de la educación, es de comprender que el proceso es así. Porque si comprendemos que el proceso de simbolización es ancorado en el individuo, pero es formado socialmente, si un estudiante, por ejemplo, tiene un tipo de reacción inesperada, se puede inmediatamente, no se debe reaccionar punitivamente o de una manera así, pero se debe intentar comprender la construcción de su proceso que lleva a que se comporte, por ejemplo, de esta manera. Entonces, la relación de los maestros y de los estudiantes tiene que ser una de comprensión y de habilidad para tratar de problemas complejos que el maestro tal vez nunca tenga vivido. Un niño puede vivir en un ambiente de extrema violencia que el maestro tal vez nunca tenga vivido. ¿Cómo
cómo va a ser para tratar este problema. Tiene que aprender a al menos identificar la posibilidad identificar el problema y aprender con las situaciones para buscar el mejor para sus estudiantes. Yo no sé si contesté adecuadamente tu cuestión, muchas cosas. Yo diría Sí, que sí. gracias. Yo diría Gracias. que le has dado idea, le has dado idea. Sí, Hay gracias. muchas cosas. Sí, bueno, Bien, estamos ya en el tiempo, pero si alguien tiene alguna pregunta más, pues damos por lo menos para una ronda, un par de preguntas que se puedan contestar brevemente, que no, porque ya vemos que cada pregunta es un estímulo y desde una perspectiva interaccionista como la que estamos, esto aquí es largo y tendido. Sí, ¿alguien más quiere preguntar? ¿Sí? De repente yo, Julia. Dale, Julián. Ay, gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Milton. Ha sido absolutamente enriquecedor. De hecho, mientras te escuchaba, pensaba en mi investigación y pensaba que tal vez podría parecer muy diferente, pero que identifiqué muchos puntos que son afines y que seguramente me sirven, no solamente para fundamentar mi marco teórico, que ya está por cerrarse, sino para comprender también muchos procesos que se viven al interior del aula. No sé si me escuchas bien. sí, escucho Sí, bien. vale. Yo quisiera saber si dentro de tu investigación se ha considerado la temática de competencias ciudadanas. Es el tema que yo estoy abordando en mi investigación y trabajamos, pues, digamos que cuando tú hablas de la ecología de los sentidos y veíamos un poco esto de la interacción, de la objetividad, de la subjetividad, del holismo, veía yo que son muchas de las herramientas que se tienen en cuenta para la formación de competencias ciudadanas. Y pues también cuando hablabas de traspasar los muros y traspasar también las disciplinas, me encontraba con algo que estoy trabajando en mi investigación, que es formar en competencias ciudadanas a través de proyectos de aula que efectivamente traspasen los muros, que integren las disciplinas fundamentales, que no sean disciplinas separadas como mi clase de ciencias naturales o mi clase de ciencias sociales, sino que a través de un proyecto los chicos puedan aprender todas las disciplinas y también puedan fortalecer sus competencias ciudadanas. Pero claro que todo esto no puede desconocer el tema de la ecología de los sentidos. Por eso me llamó tanto la atención y quería saber si consideraban este punto de competencias ciudadanas y también de la formación a través de proyectos de aula. Y si lo habían considerado y cómo lo integraban. Bueno, yo creo que yo puedo contestarte y al mismo tiempo terminar la contestación a Natalia, porque me había pedido para hablar de cómo aplicar metodológicamente a la teoría y yo no contesté, después me acordé que estaba incompleto. Pero, ¿estás en la maestría o en el doctorado? Perdona, en el doctorado. El doctorado, ok. Bueno, saben que, bueno, primera cosa es que todo proceso de doctorado es un proceso que debe ser un proceso de investigación original. Esta originalidad puede ser una originalidad temática, que es más fraco que una originalidad teórica o una originalidad metodológica. Piaget decía siempre que aprender es inventar. Todos los investigadores, especialmente los que están en el campo de las humanidades, tienen que inventar. Y yo hablo de la invención porque cuando yo pienso la idea de teoría, porque estoy presentando acá la teoría que estuve desarrollando, pero yo digo a mis estudiantes que estas ideas son solamente ideas para
que puedan hacer otras cosas. Estás hablando de competencia ciudadana y si esto entra, si yo comprendí bien. La ecología de los sentidos es solamente una teoría explicativa con fundamento en la comunicación de cómo se da, de lo que se pasa en las construcciones, el moldear, el interpenetrar de las ideas, si yo puedo poner así. Como un doctorando que conoce la ciencia académica puede hacer un trabajo que tenga una teoría como esta, una metodología que pueda hacer un enlace correcto. ¿Cuáles son los fundamentos de la teoría? Es que, de un lado, tenemos el sujeto con sus cogniciones, sus afectos y sus juicios ético-morales. De un lado. De otro lado, tenemos el ambiente. El ambiente es material natural, pero hay también el ambiente social, que son las otras personas. Este ambiente social es un ambiente cultural que está involucrado en un campo político, económico, del país, del lugar donde esta persona esté. ¿Cómo se aplica metodológicamente una teoría así? Se puede aplicar, de un lado, por los análisis. Yo no voy a entrar allá porque es más complicado. Si quieres hablar de competencia ciudadana, la idea de competencia ciudadana, ella pasa por comprender los procesos de empoderamiento de personas en sus campos de acción, de acuerdo con sus cogniciones, sus afectos y sus juicios ético-morales. Es por allá que nosotros hacemos la construcción del método. En un campo de acción vamos a buscar comprender cuáles son los mecanismos cognitivos de los sujetos que están en interacción. ¿Cómo vemos esto? Por las cogniciones manifestadas por los cambios comunicativos, por el lenguaje. Si yo digo, esta es la razón por qué hago esto, este es un juicio cognitivo, estoy afirmando alguna cosa, es un juicio lógico, por tanto cognitivo, y él tiene en sí mismo un juicio ético-moral, porque se afirma algo, porque se quiere decir algo, porque yo creo que esto es el cierto. Entonces tengo la dimensión cognitiva y moral, que son muy interrelacionadas, pero a la motivación que me hace agir en este ambiente, ella va a moldear mi cognición y mi juicio. Entonces, lo que intentamos hacer es identificar en los discursos manifestaciones cognitivas, afectivas y ético-morales. Para pasar a la idea de competencia ciudadana, tiene que, yo que diga, inventar. Tiene que salir de cómo que estas cosas pueden ser vistas en un proceso de empoderamiento de este tipo que quieres estudiar. Pero para que puedas hacer esto, tienes que también estudiar el ambiente sociocultural, porque la competencia ciudadana, ella sí ejerce en una situación en que tengamos necesidad de una acción política. ¿Y por qué tenemos necesidad? Porque
el ambiente es así, así, así. Él permite esto, esto, pero no permite esto, esto. Es un ambiente de opresión, es un ambiente violento, es un ambiente, en fin. Entonces, la idea de adaptación de la teoría al análisis es hecho así, y nosotros trabajamos más con los discursos. Los discursos, las observaciones, porque el medio ambiente normalmente no habla. Son observaciones del ambiente, observaciones de los cambios, y estudiamos las interacciones. En mi carrera académica, yo empecé estudiando la relación del niño mirando la televisión, que es una interacción, que no es una interacción, es una uniteracción. Yo pasé a estudiar cambios por la Internet, desde el comienzo, cuando inventaron los foros de discusión, que hoy en día no se utilizan más, casi. Yo estudiaba estas cosas en las interacciones, intentaba identificar cuáles eran los mecanismos lógico-argumentativos de la razón, también cuáles son los mecanismos afectivos que motivan estos mecanismos lógico-argumentativos de la razón, y cómo esto se expresa éticamente según las intenciones del sujeto que comunica al otro, y el otro que contesta al otro, y que van construyendo una relación, van construyendo una configuración de sentidos más amplia que las ecologías individuales de cada uno. Entonces, es así que hacemos, y trabajamos con los discursos. Es por eso que la investigación, acción, es una investigación que nos parece, yo tengo una amiga que es de la Facultad de Educación de la Universidad Laval, que es especialista en tecnología educativa, se llama Thérèse Laferrière. Ella, trabajé mucho tiempo con ella, yo hice muchos estudios en el campo de la educación. Ella siempre, yo aprendí con ella, es una fenomenóloga ella, socioconstructivista, un poco de cada. Ella siempre me decía así: un investigador de verdad, ella es una persona del campo de la educación, no es un investigador que mira el mundo del balcón, pero alguien que camina con el pueblo en la calle. Entonces yo creo que esa es la idea de investigación-acción, de estar construyendo juntos. Yo creo que hacen mucho de esto con Ibis en sus trabajos con el arte. Ella de su manera hace un poco de lo que hacemos de otra manera en otros campos, pero es un campo de muchos investigadores en el mundo de buscar trabajos de investigación que tengan una significación social, y no algo que se va a colocar en la estante de la biblioteca, porque nosotros todos tendremos nuestras tesis y disertaciones de libros en las estantes, pero esto no tiene grande significado. El significado más importante es cambiar un niño, es trabajar con una comunidad que construye alguna cosa buena para ella. Entonces es así que yo intento aplicar estas ideas metodológicamente. Yo no hablo más porque hay también tipos de análisis semiótica del discurso que yo desarrollé con colegas suizos, pero es muy complicado. Nadie quiere trabajar con este área. Es un área muy específico, pero en fin, es más o menos así que trabajo. Yo creo que esto contesta un poco la pregunta de Natalia. Yo espero que la tuya también, Julia. Sí, muchísimas gracias. Sí, señor, gracias. Gracias, Milton. Gracias, sí. Esto que por alusión, ¿no? Lo que decías de
del arte. Bueno, aquí yo conozco algunas de las investigaciones de las personas que están aquí, y entonces al final, como tú decías, son las herramientas, ¿no? Usamos para, bueno, usando tu terminología, para construir la ecología de los sentidos, ¿no? Lo decimos de otra manera, pero tenemos esa, yo creo que estamos en el mismo camino, ¿no? Con la misma, por lo menos, intención. Y el arte, pues ya sabemos que permite pues muchos discursos, acomoda muy bien, ¿no? Cada uno puede, eso podría derribar muros. Nosotros sabemos que derriba, seguramente. seguramente. Sí, Seguramente el arte es revolucionario siempre, ¿no? Sí. Sí. Bueno, ahora sí que ya algunas personas han tenido que marchar, pero había la otra conferencia, entonces no sé si alguien más quiere decir alguna cosa. ¿Alguien más? ¿Estamos? Bueno, pues Milton, como está quedando grabada la conferencia, tendremos posibilidad de los que quieran pues volverte a escuchar y nos pondremos en contacto contigo. Si nos sugieres alguna literatura que podamos leer, alguna cosa que no sea navegar es preciso, comunicar es impreciso, ¿no? Este libro tuyo, ¿no? Que todavía no está en español, pero me encanta. Navegar es preciso, comunicar es impreciso, ¿no? Vaya, que ahí tenemos un gran desafío, y que sepas que estamos en el mismo barco, que no, queremos seguir navegando y que nos has dado una buena guía. Muchísimas gracias, Milton. Y entonces espero que también como que esta acción es una acción y que ha generado aquí unos sentidos que compartimos, pues que nos permita seguir abriendo la colaboración que hemos iniciado entre nuestras universidades y que proliferen estas ideas tan interesantes que nos proponen. Bueno, pues hasta aquí, y muchas gracias a todos y los que han estado hasta el final. Gracias a ti especialmente, Milton. Muchas gracias a todos y todas por la comprensión y por el tiempo que tuvieron para escuchar un loco de Sudamérica. No, que va, Milton. Bueno, hasta luego. Estamos en contacto. Hasta luego a todos. Chao. Milton.